Doctor, vamos a comenzar hablando de algo que todo el mundo tiene, a que todo el mundo le preocupa y además es una de las partes preferidas nuestras de conversar, que se trata del cerebro. Y yo quisiera preguntarle lo que le hacía antes de comenzar en el programa. ¿Hay cerebros que vienen defectuosos de fábrica? Por llamarlo así, decir que nace la persona con defectos. La respuesta es sí. Hay los que son daños orgánicos. Por ejemplo, si ese niño en el vientre de la madre tomaba alcohol, usaba drogas, tuvo severo estrés, maltrato. El maltrato a la madre afecta a la criatura, demostrado. ¿Y cómo se manifiesta eso luego del nacimiento? El nacimiento se expresa en trastornos de personalidad. Es lo que se llama la personalidad borderline. Ese es el individuo de 20 matrimonios, 25 empleos, agresivo, violento. Esa es una forma. Va la otra, entre las enfermedades psiquiátricas, el psicópata. El psicópata es un cerebro deformado que es incapaz de sentir. Hay lo que se llama en el cerebro las áreas, las células en espejo. Esas células en espejo son los que nos dan la empatía, nos dan el convivir en armonía con los demás. Ese individuo tiene muy pocas células en espejo. Él es capaz de matar, irse a cenar a su casa porque él no hizo nada. Es una forma. Hay entonces otros daños, por ejemplo, en el caso de daño al lóbulo temporal, dependiendo del territorio afectado, pues será la expresión clínica. Hay pacientes epilépticos por daño al cerebro. Hay enfermedades que dañan el cerebro, si la madre lo sufre. Infecciones, hay algunas infecciones que se traducen al niño si la madre lo tiene. Una de ellas es el SIDA, el HIV, la rubeola, ¿verdad? Si la madre es fumadora, el cigarrillo es un dañino para el cerebro de ese niño. Entonces van los trabajos de parto. Felizmente, con el advenimiento de sonografías, cosas modernas, en la ginecobstetricia ya no hay tanto daño cerebral. A veces, aunque se ha criticado que se ha abusado de las cesáreas, pero las cesáreas son salvadoras de cerebro. Porque usted pone a una madre en una labor de parto un día y medio, encaja ese cerebro ahí, y antes, felizmente, cosa del pasado, se sacaba ese pobre cerebro, ese pobre niño con un forceps. Entonces le cogían el cerebro, era medieval aquello, ¿no? Ay, sí, cruel. Le metían el cerebro en una tijera, una pinza, y salía. Cuando ese pobre muchachito venía, ya ese cerebro estaba dañado en gran parte. Porque al cerebro no le pueden faltar sus dos alimentos, oxígeno y glucosa. Ahora, doctor, una vez que viene con un defecto de fábrica, ¿ese defecto de fábrica puede ser reparado con tratamientos, con terapias, por aquello de la plasticidad neuronal cerebral? Sí, dependiendo del daño. Todo va a depender de la severidad del daño y del territorio afectado. O sea que... ¿Y cómo se determina si está dañado? Bueno, hoy día disponemos de resonancia magnética espectroscópica, disponemos de PET scan, de emisión con positrón, disponemos de una serie de elementos diagnósticos que nos permiten hacer diagnósticos muy seguros. Va la otra parte, que es la batería psicológica, que son los test psicológicos, ¿verdad? Hay personas que por razones de formación, su autoestima le queda muy baja. Yo no puedo, yo no soy capaz. Son gente que viven, pero esos sí son ya modificables, porque son aspectos puramente psicológicos. Ese paciente no tiene un daño. Hay casos de pacientes psicópatas o pacientes, bueno, el famoso caso en Wisconsin, que se subió a un edificio de una universidad y empezó a tirarle tiro a todo el mundo. ¿Qué tenía ese paciente? Un tumor cerebral. Él lo escribió en su despedida, escribió, no había redes sociales en esa época, ¿no? Era maquinilla la cosa. Entonces él escribió que él se sentía mal, que tenía dolores de cabeza, que fue a un médico general y el médico
ni le prescribió ni una radiografía siquiera, pero que él tenía impulsos que él no controlaba. Cuando se le hizo la autopsia, tenía un tumor cerebral. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay conductas bizarras. Por ejemplo, usted toma el epiléptico del lóbulo temporal. Si usted coge 10 pacientes con conductas anormales, es muy probable que de esos 10 pacientes, 2 tengan alteraciones del lóbulo temporal y que esas conductas bizarras sean productos de eventos epilépticos, que antes creíamos solamente que la epilepsia era Sí, que se el caía. espumarajo, la mamá que caía en la calle con espumarajos, con convulsiones violentas, pero no. Muchas veces de esas conductas anormales, de esas conductas violentas, el individuo, pero ven acá, pero el doctor Silera era muy tranquilo, ¿y qué le pasó? Cambió de... Todos esos cambios, hoy sabemos que son debidos a factores orgánicos. Doctor, y mire, yo he tenido invitados que hablan, por ejemplo, del tema de la delincuencia y de esas conductas anormales, y siempre refieren a que son muchachos con carencias económicas, afectivas, de barrios marginados, falta de oportunidades, que el entorno los hizo así, pero que los padres no se ocuparon. Pero hay todo lo contrario también, sí, de muchachos que no tienen ninguna carencia económica, que han sido educadas en los mejores colegios y universidades. Y tienen conductas psicopáticas. Tienen unas conductas como esa que usted exactamente. está describiendo. Entonces, ese individuo es más bien el sociópata. O sea, a ese individuo le hacemos todos los estudios y son negativos. De 10 individuos con conductas bizarras, usted puede estar seguro, ¿eh? Creo que exagero un poco, pero de esos 10 individuos, 7 son sociópatas. ¿Qué son? El sociópata es lo que a la sociedad le da, las carencias, la violencia. Imagínese usted un niño criado con una abuela. Esa abuela está cansada, harta de problemas, carencias económicas hasta pasar hambre. Le dicen muchacho el diablo, muchacho el diablo, muchacho el problema. Óyame, ese pobre niño se ha criado sin amor, sin ninguna muestra de afecto. A él no lo enseñaron a amar, él no sabe amar. Ese es el sociópata. Él orgánicamente está sano, pero socialmente enfermo. Exacto. Ese fue hecho por el medio ambiente. El medio ambiente. Influyó. Exactamente. Ese personaje, se hacen los estudios y lo que le... Y cuando el medio ambiente no es que influye. Entonces ya hay organicidad. Entonces cuando ese paciente que usted señala, con todas las facilidades, con el recurso, las necesidades satisfechas, o sea, no hay una razón para que ese individuo tenga una inconducta. ¿Qué pasa ahí? Ahí hay 2 aspectos importantes. O hay una organicidad, un daño cerebral X, en los aspectos. Sé de que el cerebro humano tiene el gran freno, y el gran freno es el lóbulo frontal. Es el que dice, pórtate bien, condúcete adecuadamente, respeta normas de convivencia, respeta la socialización. Cuando esa área se daña, accidente, un trauma. O vino con un circuito dañado, porque el cerebro funciona en base a circuitos. Claro, porque interconexiones. Su lenguaje es químico y eléctrico. Entonces, cuando esa electricidad hace un chipeo, las razones que fueren, entonces ese paciente va a tener conductas anormales, que van desde el sadismo. Hay personajes que le gusta el maltrato. Ese maltrato a la compañera debe ser siempre determinado qué razón existe. Muchas veces es una homosexualidad larvada, como decía Freud. Ese individuo odia a la mujer, pero está casado con una mujer. Entonces, ¿qué le pasa a esa pobre infeliz? Maltrato. Verbal, maltrato en todo término, porque maltrato no es una golpeada. Cuando a usted le chupan palabras obscenas y le dicen cosas violentas, a usted le está maltratando. Por supuesto. O sea, entonces, si tomamos, yo me atrevería, estuvimos a principios de mes, hace 3 semanas, de diciembre, perdón,
una conferencia en la UNFU magistral acerca de los feminicidios y el suicidio. O sea, este año empezó con una tragedia en un solo día. Óyame, eso tiene ribetes de epidemia. Creo que somos, vi en la prensa de hoy, que somos creo que el cuarto o quinto país de feminicidio en América. Tenemos buen récord, es un muy buen récord. Lamentablemente. Óyame, con pesar. Porque ese feminicida es capaz de sentarse a organizar la matanza. No es cuestión de un impulso. Por ejemplo, tú estás armada y entra un ladrón a tu casa, óyeme, o él o tú. Es un acto de defensa de autoprotección. Tú no vas a esperar que el ladrón te mate. Tú le das 3 tiros y se acabó. Entonces, pero el feminicida no. O sea, eso no es una acción. Feminicida, cuando salga de la cárcel yo te voy a matar. Y se pasa 6 meses preso, 1 año preso, y al año va... 7 años. Óigame, eso es una acción premeditada en todo término. Es decir, que ese cerebro no está actuando en acción de locura. Porque hay momentos, hay personas que tienen momentos de obnubilación, alucinaciones. No de locura, pero es de irracionalidad. Sí, no, una irracionalidad criminal. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el paciente que oye voces? Alucina, Cristo te mandó a matar. Ese paciente es un paciente psiquiátrico. Sí, esa es esquizofrenia. Es una esquizofrenia, ¿verdad? Hay alucinaciones, escucha voces. Él es un paciente que no tiene responsabilidad de su acción, porque es enfermo. Pero ese individuo sin ese daño, que se sienta a meditar y a organizar el crimen, es un paciente verdaderamente criminal. Ese es un criminal. Entonces, lo triste de todo eso es que después no quiere aceptar los 30 o 40 años que le tocan y se suicida. Entonces, ¿por qué razón mata y se suicida? ¿Por qué la mujer puede matar y no se suicida? ¿Qué diferencia hay en los dos cerebros? Que la mujer piensa en sus hijos, piensa en el futuro. O sea, el feminicida solamente piensa en la venganza. No tiene el insight de responsabilidad frente a terceros. Por eso, una mujer mata y es capaz de coger su celular, 911, mire, vengan aquí a tal dirección, que acabo de matar a mi marido, a mi concubino, a mi compañero, porque me maltrataba. Y espera. El hombre, al verla muerta, se le va la razón de vivir, enloquece y se suicida. Entonces, doctor, ¿y los maltratos a los padres? Eso es... El irrespeto rampante, sí. desproporcionado. Sí. Pero... Viejo el diablo. Eso que está pasando, eso es cultural. Es cultural por una parte y va asociado generalmente al uso de drogas. O sea, cuando ese chico ya envuelto en una adicción, o la chica, sí, porque hay casos, ese personaje se envuelve en una cultura extranjera, entre comillas, vamos a llamarla norteamericana, donde ya a los 18 años usted se va de su casa, ya usted acabó. Pero si usted se va y se mantiene, no hay problema. No hay problema, usted no tiene por qué maltratar o abandonar. Entonces ese concepto de familia unida en términos de seguimiento, que eso ya está perteneciendo a la prehistoria. Eso es cada vez más escaso. Ese respeto de que usted habla es un problema serio de educación. Tenemos un defecto grave donde ya no hay hogares. Ya no hay hogares. Hay gente que vive en una casa. Ya no hay familia. Porque en concepto familia implica una responsabilidad piramidal, desde el vértice a la base. Si ese pobre muchacho vio al padre maltratando a la madre, ¿qué sabe hacer él? Aprendió maltrato. Él no aprendió normas de convivencia decentes. Él no aprendió, no le enseñaron la educación. Entonces, el problema de la educación es que no es en la universidad, no es en la escuela, es en el hogar. Entonces, como no hay hogar, ya nos vino a cifra en días pasados de la cantidad de hogares monoparentales. Ella sola, él solo, separados,
con un trato poco agradable en todo término. Entonces esa pobre criaturita no sabe amar, no sabe respetar, no tiene principios, no tiene normas, no tiene conceptos, porque todo es lo que usted aprendió, fue lo que a usted le enseñaron. O sea, si a usted no le enseñaron a leer y escribir, usted no va a saber leer y escribir, porque eso no es un aprendizaje porque sí. Entonces, eso es lo que está pasando hoy en la sociedad dominicana. Sí, doctor, con su permiso y el de los amables televidentes, vamos a hacer un corte y en breve regresamos. Vamos a hablar de la memoria cuando regresemos de la pausa comercial. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos acompaña el doctor José Sillié, neurólogo. Doctor, el tema de la memoria que tanto preocupa a la gente, ¿cuándo es preocupante ese tema? ¿Por qué cosas uno debe preocuparse de si es que está perdiendo la memoria? Mira, hay tres aspectos básicos. El primero son los olvidos repetidos. Si a ti se te queda el celular en un sitio, la llave en un sitio, los espejos en un sitio un día, es por afán, ¿no? La vida moderna Ajá, es muy eso demandante. no es preocupante. No es preocupante. Si uno Eso- lleva la llave a la nevera, No, eso no es. Tampoco. Si pasa una vez. Pero si eso pasa 2 o 3 veces o se repite, ya entonces es importante. Ese aspecto. Va el otro aspecto y es lo que se llama la afasia nominal. ¿Qué es afasia nominal? Ese programa, ¿cómo que se de la llama ese mañana. neurólogo? Cónchale, que no me acuerdo. Sí, hombre, yo lo vi. Yo lo vi. Pero Lo tengo en la punta de la sí, lengua y no hombre, me sí, sale. sí, él tiene lente, yo qué, medio Sí. gordito, pero no dicen José Sillié. Entonces, ¿Cómo esa se llama afasia eso? nominal, afasia nominal, Afasia nominal. nominal, Ay, mi madre. dame, sí, hombre, la muchacha, la Ay, ay, ay. sobrina de fulana, pero estuvo aquí ayer ella, pero no dice María. Exacto. Esa afasia nominal, si eso se repite, es importante. Ay, no me digas. Y la tercera, usted va guiando su vehículo y ¡pap! ¿Dónde es que yo estoy? ¿A dónde voy? O sea, se para a la derecha. Y va Es para el súper que voy. al súper. O sale al súper y llega a San Isidro. Ese tipo de conducta es alarmante. Después de los 50 años, eso hay que valorarlo seriamente. Y las personas que repiten lo mismo a la misma persona varias veces. Eso es importante. Eso es importante. Doctor Sillié, le digo la misma cosa y Sí, después yo lo veo bueno, mañana y le digo, mire doctor sí. Sillié, no le dije tal cosa, pero ya y usted me dice, Sí, ya "Pero yo tú lo me sabía". Tú me lo dijiste ayer, Jacqueline. Esa repetición, después de los 50 años, es importante. ¿Por Ay, qué? Dios mío. Porque está hablando de alteración de memoria, cognición Eso es alteración de memoria. de memoria. Sí, porque si tú no recuerdas lo que hiciste ayer, ¿verdad? Es una alteración importantísima de la memoria. Entonces, le repite, te llamé para decirte que vamos a salir pasado mañana. Sí, pero ya me lo dijiste. Ya me lo dijiste 2 veces. 2 veces. Mira, te estoy llamando. Ahí hay un aspecto importante y es que hay gente que tiene un síndrome gerencial. Te llamé para decirte que mañana voy a... Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es un síndrome gerencial. Exacto. Eso- De organización, de organización. de que esté todo bien. Eso no es Alzheimer, pero los otros sí. O sea, Ay, Dios. cuando... ¿qué tengo yo hoy? Yo tengo un compromiso. Yo creo que fue que me invitaron al programa. Pero yo no... Esos olvidos, ya después de los 50, son importantes. Doctor, y si una persona se levanta y se pone la corbata, el traje, y se va a la oficina y es domingo, Grave. Ese paciente, hasta prueba en contrario, tiene la enfermedad de Alzheimer, porque es una conducta anormal. O sea, si usted pierde la cronología, esta vida moderna que va muy rápido, señor, ya se acabó el año, estamos en enero, ¿verdad? Ahorita estamos en diciembre otra vez, Así es. Entonces, esa modernidad hace que usted no disponga del tiempo para que la memoria se almacene. ¿Qué pasa? Si tú estás
ustedes las mujeres pueden hacerlo, nosotros los hombres no podemos hacer eso. Ustedes pueden manejar y pintarse la boca manejando. Claro. A un hombre tú le dices, mira fulano, y él está manejando y voltea la cara y choca. O sea, uno puede hacer, no podemos. Pero esa acción automática, tú pones el celular aquí, pones el bolígrafo allá, a lo que tú no le has puesto atención. ¿Y dónde fue que dejé el celular? Para que haya memoria, tiene que haber atención. Esas acciones automáticas que tú coges aquí, pones allá y por aquí. Pero no es deliberada el no poner atención. No, Es en la vida moderna. O sea, Ok. porque también no significa que usted tenga un olvido un día, usted va a tener la enfermedad de Alzheimer. No. Eso es si se hace repetido. Y lo más importante es que la persona se da cuenta, porque él tiene lucidez en algunos momentos. Mira, me está fallando la memoria. O los compañeros de trabajo, de labores, o los familiares que conviven, óyeme, fulano está cambiando de actitud. Fulano ya no es el mismo, ya no tiene la alegría de otros años. Él se ha puesto tristón. ¿Por qué se ha puesto tristón? Porque se está dando cuenta de que sus facultades están disminuyendo. Yo leí una vez, doctor, que cuando la gente tenía un olvido y se preocupaba por eso, no era tan grave como si tenía olvidos continuos y alguien le llamaba la atención y disminuía eso. No le daba importancia. No, a mí, que a mí se me está olvidando, eso no es nada, un día cualquiera se le olvida. ¿Qué Eso es significa el primer caso? Que el individuo está haciendo conciencia de su olvido. Se está dando cuenta, oye, no tengo la lucidez de otros años, estoy disminuyendo en capacidad. Mientras el otro, el segundo caso, no tiene insight. ¿No? Pero hay pacientes que a mí me llevan. Siéntese ahí, va la esposa o va él o ella. Doctor, yo no sé qué yo hago aquí. Me trajeron y A yo mí por me complacer a esta trajeron, mujer. sí, para complacer vine, yo estoy bien. Deme su dirección. Dísela tú. ¿Qué día de la semana es hoy? Oye, miércoles. Con 3 preguntas que yo le haga, Ya sabe que ya sabe ese paciente. está Claro, agarrado. hay que investigarlo. Entonces, a más temprano diagnóstico, mayor beneficio de las terapias que disponemos en la actualidad. O sea, ¿Hay terapias para retardar la pérdida de la memoria? ¿O hay medicamentos? hay medicamentos y formas de vida. ¿Qué pasa? Cada día se le da más peso a los aspectos vasculares. Antes los factores de riesgo vasculares eran puramente corazón y cerebro como infarto y derrame. Entre lo que están edad, a mayor edad, mayor chance, etnia, los negros tenemos más chance de envejecer, de enloquecer que los blanquitos, hasta en eso perdemos. Es verdad. Sí, demostrado. La etnia, ¿verdad? Esos son los factores no modificables. Usted no puede modificar su sexo. Bueno, hay gente que sí, que puede hacer cosas ya, hacen unas cosas raras ahí. Sí. Bueno, y hay los que sí son modificables. Hipertensión arterial, diabetes, grasas en sangre. Hay gente que no tiene sangre en las venas, lo que tiene es grasa de carro quemado. O sea, el fumar, el tabaquismo, el exceso de alcohol, el estrés ya se considera como un factor de riesgo. Ay, Dios. Entonces, la no socialización, el cascarrabia, el vive solo, el que no convive con nadie, tiene 30% más de chance de demenciarse con Alzheimer que el que lo hace. El otro aspecto es esa tristeza. El deprimido tiene 30% más de chance de demenciarse que el que no se ha deprimido. Y va al otro aspecto, no. Doctor, yo he leído y he visto que ejercitar el cerebro con lectura, continuamente, con rompecabezas, crucigrama, etcétera, ayuda la memoria. ¿Eso es cierto? Es cierto y científicamente demostrado. Yo tengo la teoría de que si Juan Bosch y Gabriel García Márquez no hubieran tenido el intelecto que tuvieron, hubieran tenido Alzheimer 30 años antes de lo que lo tuvieron a los 80 y tantos años. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, definitivamente el cerebro es muy educado.
El cerebro es muy educado, tiene sus células muy educadas, que si no la invitan, ellas no van. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted no utiliza su cerebro se quedará. Por esa razón, las personas con baja educación, intelecto bajo, tienen más chance que las personas que han estudiado y tienen el intelecto. Porque tienen menos... Menos neuronas disponibles. O sea, las neuronas son Porque mientras más se estudia, más espacio, más neuronas participan. O sea, las neuronas funcionan, eso que tú señalas, la plasticidad. La plasticidad no es más que invitar a las neuronas a que vengan, ¿no? A que se conecten. Y una vez las neuronas se conectan, la conexión queda para siempre. O sea, fíjate bien que el paciente con Alzheimer se acuerda de los zapaticos que usó en la primera comunión, pero no se acuerda de lo que cenó anoche. Sí. ¿Qué pasó? Aquella memoria está cementada en su profundidad hipocámpica, pero la de anoche no la puede guardar, porque se acabó el cemento de guardarla. Las proteínas, que son las encargadas de proteínas y grasas. Ya, los dos elementos. Usted destacó algo, doctor, que es importante señalar. El cardio, la actividad física, que haya bajos niveles de grasas en sangre, que la vida sana. Oxigenación también va al cerebro. Sí, señor. El cerebro recibe la misma agresión que el corazón, con esos factores de riesgo. O sea, ya te digo, hay personas que en su vida se han tomado los niveles tensionales. Hay televidentes ahora mismo que son hipertensos severos. Que no saben. Que no lo saben. No, a mí nunca me ha subido la presión. A mí no me duele la cabeza, doctor. Yo nunca he tenido mareo. Cuando usted viene a dolerle la cabeza y a tener un mareo por la hipertensión, usted está a punto de un derrame cerebral. Entonces, esos aspectos son fundamentales. Esa prevención. Vaya a su médico, no tiene que ser un especialista. Usted va a su médico hace un examen físico, pide un examen de laboratorio, ¿verdad? Alteraciones tiroideas, el diabético, el hipotiroideo. Todas esas son factores que producen más chance de daño cerebral. Por eso lo importante es el control de todo eso, que son factores modificables. O sea, usted puede modificar su ritmo de vida. Usted dice, bueno, yo no voy a coger mucho estrés. Voy a tratar, ¿verdad? En lo posible, porque solo con el tránsito tenemos suficiente para tener un estrés enorme. Pero usted lo puede hacer si la decide. Es una decisión de vida. Y eso va a retrasar el estrés, va a el Alzheimer. Si usted lee, si usted estudia, si usted se parta frente a contar nubes, 1, 2, 3, 4, óigame, ese contador de nubes tiene más chance de demenciarse que una persona que está estudiando, que está leyendo. Doctor, ¿y esos juegos electrónicos, matando, tiros, que requieren destreza y cosas, eso perjudica o en cierta forma ayuda en algo? Perjudica para la violencia, pero ayuda para el cerebro. Porque tiene que defenderte, tú tienes que estar atento. Entonces, eso es atención. Esa es la parte buena de lo malo. Lo malo es que enseñan a estos pobres niños a una violencia atroz. Son juegos sádicos y sanguinarios. Esa es la parte mala. Pero la parte buena sí, es que usted tiene que defenderse, o sea, usted tiene que estar en atención, tiene que usar memoria. Doctor, no quiero finalizar la entrevista porque cada vez más personas se preocupan por el IQ de los hijos y ellos mismos, por su índice de inteligencia. Y hay un tope como que es el normal y el que está debajo de eso no es normal para tener una vida exitosa y productiva. ¿Hay forma de medir eso? Sí. Y si eso es modificable. Sí, es totalmente modificable. Yo soy de los que sustenta que se puede enseñar inteligencia. ¿Por qué se puede enseñar inteligencia? Simplemente con una educación adecuada, con estímulos adecuados. Bueno, en Estados Unidos hay centros que nada más hacen eso, Sí, con sí, estimulación. sí. No. Indudablemente que ese fenómeno de participación en la educación, en la enseñanza, por eso hoy se habla tanto de la neuroeducación. Es que estamos aprendiendo del cerebro y lo estamos tratando de organizar de forma tal que ese cerebro se aproveche en su magnitud. Entonces, esa neuroeducación
da los aportes para que mejore ese cerebro. O sea, definitivamente nacemos todos bien. Claro, hay casos que hablábamos ahorita, pero eso es un menos, es un 0.2% cerebros dañados. Un cerebro normal. ¿Qué diferencia hay entre el hijo de un norteamericano clase media y el hijo del pobre niño que nació en el derricadero de los Amas? Educación. Es la diferencia. Los dos cerebros son iguales. El cerebro de Einstein solamente tenía 2 o 3 áreas con más células que otras. O sea, no era un cerebro excepcional. Decir, bueno, no, mira, es un cerebro de un genio. No. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted toma a ese niño, le da seguridad en su estima, le da amparo, le da educación, le da estimulación, va a ser igual que el hijo de Mr. Chuflin en Estados Unidos, en Europa, en Londres. Sí, bueno, doctor, tenemos esperanza. Muchísimas gracias por esta conversación tan didáctica, como siempre, muy agradecido de su intervención y gracias a los señores televidentes. Vamos ahora a la recta final del programa.